Bueno, nuevamente bienvenidos a nuestro canal, a nuestra comunidad jurídica. Para el día de hoy venimos a traer el video 2, ¿sí? La segunda parte del video de la tutela en salud, transporte con acompañante, alimentación y hospedaje. En el video anterior habíamos visto todo el tema del transporte, es decir, habíamos visto lo correspondiente a esta hoja, ¿sí? Y les había señalado que era importante, pues, primeramente ver como todos estos requisitos, porque a partir de ahí es que ya vamos a concretar y vamos a ver en este video, pues ya lo que concierne a la alimentación y alojamiento, que básicamente los requisitos o los presupuestos que nos señala la jurisprudencia para concedérnosla, básicamente nos dice, mire, son los mismos del transporte y tales adicionales, ¿sí? Por eso era necesario pues ver primero este video, por eso los invito, en caso tal de que no hayan visto el primer video, pues ver primero el video anterior y pues volver a este para que puedan tener una mayor comprensión del tema o una comprensión integral. Bueno, antes de dar inicio, pues los invito a suscribirse a nuestra comunidad y a darle clic en la campanita para que estén pues atentos a todos los nuevos videos, al nuevo contenido que estamos publicando permanentemente. Y pues nada, demos inicio, entonces, o mejor dicho, demos continuidad al tema que venimos tratando, y el tema que vamos a tratar ahora en este video ya se circunscribe al tema de la alimentación y del alojamiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a pedirle al juez que nos conceda, además del transporte, ¿sí? O le conceda a nuestro usuario, además del transporte, el servicio de alimentación y alojamiento? ¿Por qué esto? Porque pues muchas personas dirán, bueno, pero esto no es necesario. Hay personas que, si bien tienen la capacidad económica para cubrir pues los servicios de transporte cuando les ordenan los procedimientos médicos, quirúrgicos, consultas en otras ciudades, también debemos entender que hay personas que no cuentan con esta capacidad. Y pues pongamos, si tenemos un ejemplo, una persona pues de escasos recursos, que la EPS le autorice un tratamiento de rehabilitación, ¿sí? En una clínica que se encuentre en otra ciudad distinta a la donde él reside, ¿sí? Ya sabemos que va a incurrir en unos gastos de transporte, que muy seguramente no va a tener ese dinero, y pues por no tener ese dinero va a perder esa cita, y todo va en contra pues de su salud, ¿sí? Y que hay procedimientos o servicios médicos que requieren de varios días, ¿sí? Que son consecutivos de varios días. Y entonces, bueno, si bien la persona tuviera el transporte o cómo conseguirse el transporte, ¿cómo va a ser entonces para su alojamiento, ¿sí? Y para su alimentación? Justamente este tipo de tutelas pues se presentan es para garantizarle el acceso a los servicios de salud a esas personas que se encuentran en esas situaciones de vulnerabilidad económica, y pues por eso es menester o es necesario pues hablar de esos temas en este canal. Entonces vamos a empezar señalando que en la sentencia T259 del 2019, bien reciente, ¿sí? Señaló la Corte Constitucional lo siguiente: mire, por regla general, la Corte Constitucional reconoce que estos elementos en principio no constituyen servicios médicos. ¿Cuáles servicios? Pues la alimentación y el alojamiento. En concordancia, cuando un usuario es remitido a un lugar distinto al de su residencia para recibir atención médica, ojo lo que dice la Corte, los gastos de estadía tienen que ser asumidos por él o por su familia. Entonces, regla general, a las personas les compete o les corresponde sufragar con sus propios recursos, ¿sí? Los servicios de transporte, alimentación y alojamiento, ¿sí? A donde los remitan, al lugar distinto de su residencia. Sin embargo, señala la misma Corte, pero excepcionalmente, ojo, teniendo en cuenta, en consideración que no resulta posible imponer barreras insuperables para asistir a estos servicios de salud, excepcionalmente esta corporación ha ordenado su financiamiento en los siguientes casos. Entonces, ¿en qué casos la Corte Constitucional ordena el financiamiento? Pues primero, ¿a quién le ordena? A las EPS, ¿sí? Pues que le garanticen a usted el transporte, y vamos a ver en qué casos. Cuando las EPS autoricen los servicios de salud en un municipio diferente a la residencia del usuario. Miremos que esto es requisito siempre y en todos los casos. Nunca, nunca, nunca nos van a conceder el servicio de transporte cuando nos autoricen los servicios de salud en la misma ciudad en que vivimos, en el mismo municipio en que vivimos. Tiene que ser que autoricen los servicios de salud en un municipio diferente en el cual reside el usuario.
Segundo, por analogía las subreglas de relación con el servicio de transporte. Mire, esto es lo que les hablaba ahorita. Entonces dice, mire, también van a tener que cumplir con los requisitos que vimos en el video anterior, estos requisitos de acá, que son los relacionados con el servicio de transporte para conceder la alimentación y el alojamiento, perdón. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que siempre va a existir la carga mínima para el accionante de presentar primeramente la solicitud ante la entidad demandada. Entonces, primero nos toca requerir, ¿sí?, a la EPS a través del derecho de petición. Y les recuerdo acá, recordemos que ese derecho de petición no tiene por qué necesariamente ser escrito, porque una petición verbal también puede ser considerada como un derecho de petición. Ojo que eso es un tip importante para cuando necesitemos presentar una acción de tutela, ¿sí? Entonces, pues debemos haber primeramente haber realizado la gestión ante la entidad demandada. Es decir, pedirle primeramente a la EPS, venga EPS, es que no tengo recursos, entonces necesito que usted me autorizó este servicio para tal ciudad, entonces necesito que usted por favor me suministre lo del transporte, lo de la alimentación y lo del alojamiento. Como les decía en el video anterior, en un 99.9999% de las veces la EPS se va a negar, ¿sí?, a, a concederle a usted, ¿sí?, esa petición, a resolvérsela favorablemente. Pero también, como les contaba, pues eso ya lo sabemos de antemano y simplemente hacemos eso con la finalidad de cumplir con este requisito para que luego el juez constitucional no se nos va a salir por la tangente diciendo, ah, bueno, vea, acá yo veo su demanda así, pero como usted no cumple con este requisito, pues entonces no ordeno, ¿sí?, o le despacho desfavorablemente esa pretensión. Entonces lo importante es hacer las cosas bien hechas para, para garantizar que la resolución de la tutela salga lo más favorablemente posible. Y debemos tener en cuenta que es que en ninguno de los casos ningún abogado va a poder garantizarle a usted el 100%, ¿sí?, de que ese caso se va a ganar y que se va a ganar pues tal y como lo estamos pidiendo y que las cosas nos van a salir 100% favorables. Pues por lo menos incrementamos de alguna manera nuestras posibilidades de salir gananciosos en estas acciones constitucionales. Entonces, mucho ojo con esto, debemos primero realizar la solicitud ante la entidad demandada. Como segunda subregla, entonces, ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado, ¿sí? Entonces, vemos que nuevamente y de forma reiterativa nos está señalando la Corte la necesidad de señalar que no tenemos los recursos suficientes para sufragar el valor del traslado, ni nuestros familiares cercanos tampoco tienen esa facilidad económica. Como tercer punto dice, vea, de no efectuarse la prestación, se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Como les decía en el video anterior, si bien no podemos señalarle al juez constitucional que en caso tal de no efectuarse la prestación, por ejemplo, de una consulta con un médico especialista, pues se pone en riesgo inmediatamente nuestra vida, sí, de pronto porque no existe tal urgencia, tal necesidad imperiosa, pues sí podemos señalar que si bien es cierto no se pone en riesgo, pues de manera inmediata nuestra vida, pues sí se va a poder poner en riesgo nuestro estado de salud. ¿Por qué? Porque vamos a perder esa consulta, ¿sí?, y eso consecuentemente pues nos va a retrasar la posibilidad de nuestro diagnóstico y de nuestro tratamiento. Entonces miremos que acá pues nos queda abierta la puerta cuando la Corte Constitucional señala esto. Y en cuarto requisito dice, en estos casos se invierte la carga de la prueba. ¿En qué casos? Cuando el paciente, ¿sí?, o cuando el usuario en la acción de tutela señale que no tiene los recursos necesarios ni que sus familiares tampoco para prestar por sí mismos, ¿sí?, los servicios de transporte, alojamiento y alimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se invierte la carga de la prueba y por consiguiente la EPS la que debe entrar a desvirtuar tales situaciones. Bueno, por último, como requisito de prueba dice, mire, comprobar que la atención médica en el lugar de remisión exige más de un día de duración, ¿sí? Más de un día de duración se cubrirán con los gastos de alojamiento. ¿Qué quiere decir esto? Mire, estos requisitos básicamente son los mismos que estamos viendo arriba para el tema del transporte, pero para el tema del alojamiento, la Corte Constitucional nos exige un requisito adicional, ¿sí? Y es cuál, mire, comprobar que la atención médica. ¿Cómo se va a comprobar la atención médica? Necesitamos un certificado, bien sea del médico en la historia clínica o bien sea de la clínica o hospital donde vayamos a ser remitidos,
que dé cuenta de que los servicios de salud, ¿sí? Van a tener un término de duración superior a un día, ¿sí? A un día. Van a tener un término de duración superior a un día. Y tiene toda la lógica esto porque si el servicio de salud va a ser prestado en un solo momento, ¿sí? Digámoslo en una hora, en media hora, en el tiempo que sea, pero menos de un día, pues entonces no tendría sentido que el juez le ordene a la EPS financiarle a usted los gastos de alojamiento, porque va a entender que con el transporte de ida y vuelta usted va a poder volver y regresar a su casa y no va a necesitar pernoctar en un lugar diferente de ella. Entonces, cuando los servicios de salud se van a prestar con una duración superior a un día, es viable solicitar la pretensión de los gastos de alojamiento. Cuando sea menos de un día, no va a ser viable y no va a ser obviamente despachada favorablemente esta petición. Bueno, para el tema del acompañante básicamente traemos lo mismo que hemos visto en el video pasado, porque es que los gastos de transporte los necesitamos para mí o para el usuario y para su acompañante cuando lo requiera. Asimismo, los gastos de alojamiento no va a ser solamente para el usuario, sino también para el acompañante. Y entonces, ¿en qué casos? Mire, personas de edad avanzada, cuando los usuarios sean pues personas de edad avanzada, sean niños o niñas, que las personas a las que el tratamiento requerido les cause un gran impacto en la condición de la salud, y les hablaba yo en el video anterior, por ejemplo, el caso de una persona con cáncer, que existen, por ejemplo, tratamientos o sesiones tan agresivas que las personas salen supremamente mareadas, descompensadas de sus tratamientos, pues en estos casos también es viable, ¿sí? Que se acceda al acompañamiento pues, de una persona. Pacientes que son totalmente dependientes de un tercero para su desplazamiento, personas ¿verdad? Que se encuentran en situación de discapacidad total, pacientes que requieren de atención permanente para garantizar su integridad física. Acá hablamos de personas con de pronto no una incapacidad total o discapacitados total, pero una discapacidad parcial podemos hablar en este caso, que ni el paciente ni su núcleo familiar cuentan con los recursos suficientes. Esto estamos cansados de señalarlo, pero es que es la columna vertebral de todas estas pretensiones. Si ustedes no dejan clarísimo que este tema de que no tienen recursos, ni crean que les van a despachar favorablemente las pretensiones de transporte, alojamiento y alimentación. Esto tiene que quedar clarísimo porque esto es columna vertebral y lo señalábamos al principio del anterior video cuando hablamos de que solamente no íbamos a alegar el derecho fundamental a la salud, sino que era también menester hablar de la afectación por mínimo vital, porque ¿qué es el mínimo vital? ¿Sí? La incapacidad económica que nos dificulta, nos impide el acceso efectivo a los servicios de salud. Bueno, traemos también otros presupuestos que nos da la sentencia T707 del 16, y es con respecto a estas personas, unas personas que si bien conservan una capacidad residual de independencia y no requieren supervisión permanentemente, son pacientes con dificultades en su desplazamiento por las siguientes causas: por la edad, por hallarse en circunstancias de debilidad manifiesta, por las secuelas generadas por los tratamientos recibidos y por la situación de discapacidad que afrontan. ¿Qué nos dice la sentencia T259 del 2019 con respecto a la prueba de la falta de la capacidad económica? Ojo que esto es importantísimo. En relación con el requisito consistente en demostrar la carencia de recursos económicos para cubrir los gastos de alimentación, alojamiento y transporte para un acompañante, debe precisarse que la ausencia de capacidad financiera puede constatarse con los elementos allegados al expediente. Ojo que acá viene lo interesante. Cuando el paciente afirme, ojo, con la sola afirmación del paciente, es decir, con el mero dicho en la acción de tutela, la ausencia de los recursos, la carga de la prueba se invierte. Es decir, con que solo el usuario en la tutela coloque, señor juez, es que no tengo, ni yo ni mi familia cercana tenemos los recursos suficientes para sufragar los valores por concepto de transporte, alojamiento y alimentación. Con solo esa afirmación en la acción de tutela, la carga de la prueba se invierte y le corresponderá entonces a la EPS desvirtuar lo dicho. Pero en caso de guardar silencio, la afirmación del paciente se entiende como probada. Para las EPS es muy difícil, ¿sí?, desvirtuar una mera afirmación, puesto que normalmente no tiene como las pruebas necesarias para contradecir lo que señalan los usuarios, y pues simplemente con la mera afirmación se va accediendo, ¿sí?, a los pedimentos.
Entonces, por último, vamos a hablar, como ya es costumbre en estos videos, de cómo debe quedar redactada una buena pretensión eh, para que sea concedida por el juez constitucional. Porque es necesario que quede bien redactadas nuestras pretensiones, porque es que si quedan mal redactadas, pues o sencillamente no nos las conceden, o sencillamente nos las conceden en unos términos que no nos son favorables, que no nos van a servir. Entonces, para el transporte, otra cosa que les quiero decir en este punto, miren, yo veo permanentemente acciones de tutela por servicios de salud y en todas veo que se hace todo, la solicitud de transporte, hospedaje y alimentación en una sola pretensión. Y si bien pues eso no es impedimento, por lo menos no en principio, para que se despache desfavorablemente la misma, sí es importante y creo yo importante hacerlas en pretensiones distintas, porque en cada uno de los casos va a ser distinto el pedimento, ¿sí? Dependiendo de las condiciones específicas de cada caso concreto. Entonces, pues por lo menos con lo que respecta al servicio de transporte vamos a señalar lo siguiente. ¿Cómo debe quedar? Mire, que se ordene a tal EPS, ¿sí? A la que estemos afiliados, el usuario esté afiliado, suministrar en favor del señor el nombre completo del señor, ¿sí? O de la persona, del usuario, identificado con cédula de ciudadanía número, importantísimo. Normalmente, como les he venido diciendo a lo largo de todos estos videos, esto no se hace, pero esto es importante hacerlo. Esto es importante hacerlo para evitar cualquier tipo de situación que se plantea ante las EPS. Las EPS cuentan con, digámoslo así, con sus asesores legales, con todo un departamento jurídico que está pendiente de toda esta minucia para intentar sustraerse, ¿sí?, de cualquier responsabilidad u obligación. Entonces, entre más técnicos y más precisos seamos nosotros, menos oportunidades le vamos a dejar a nuestras contrapartes de que se puedan sustraer de esas obligaciones y en consecuencia pues nos tengan que resolver y pues favorablemente todo lo que se nos sea concedido en un fallo de tutela. Entonces, identificado con cédula de ciudadanía tal, oiga, suministrar en favor del señor, ¿sí? Del señor tal, y un acompañante, o que acá ya estamos metiendo el acompañante, si se nos olvida pedir esto, pues nos va a quedar a medias, en caso tal pues de que necesite, pues sea una persona, por ejemplo, de la tercera edad, un niño, se nos va a quedar en media el trabajo, porque es que no lo pedimos sino para la sola persona, para el solo usuario. Entonces, muy importante esto. Y un acompañante, ojo también con esto, de manera previa a los viajes, por lo menos 2 días antes, ¿sí? Porque si estamos diciendo que es que el usuario no tiene plata para ir a la cita de control o de terapias o de rehabilitación que tiene en otra ciudad, entonces pues, y el juez dice, ah bueno, sí, les concedo el transporte, pero no se deja dicho en qué momento lo tiene que garantizar la EPS, pues entonces igual el señor al momento de la consulta no va a tener la plata, y si va a pedirle a la EPS le va a decir, no, pues gástela usted y nosotros luego le pagamos esa plata, ¿sí? Usted ya nos trae acá los recibos, los tiquetes, ¿sí? Las, pues los comprobantes de que efectivamente asistió a la cita y que incurrió en tantos gastos y nosotros acá le cancelamos la plata. Y si la persona pues no tiene cómo, pues entonces va a perder la cita, entonces no vamos a lograr nada. Entonces es importante esto, por lo menos 2 días antes, ¿sí? Los gastos de transporte, también es importantísimo esto, que incluyan la ida y la vuelta, ¿sí? Si usted deja esto en blanco, fácilmente la EPS va a decir, ah, claro, yo le garantizo los servicios de transporte, pues para que vaya a la cita, pero ya el regreso para su casa lo debe sufragar usted. Chojo con eso, entonces que incluyan la ida y la vuelta a la ciudad que sea necesaria, ¿sí? Y con la frecuencia ordenada por el médico tratante. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, y por citar un ejemplo, los procedimientos de diálisis que deben ir, si no es de manera diaria, si es de manera intermitente, cada 2 o 3 días, ¿sí?, los pacientes a otras ciudades a realizarse en esos tratamientos, pues esas frecuencias quedan descritas en la historia clínica y no vamos a tener que estar presentando una acción diariamente o cada 2 días una tutela para que nos vayan pagando, pues no, 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 con una sola acción de tutela señalando pues esta necesidad, pues va a ser suficiente. Por eso nos tiene que quedar tan bien redactada y por eso es que les hago yo tanto hincapié y le presto tanta, le señalo tanta relevancia a esta parte de la pretensión, porque es que es importante pedir las cosas bien pedidas, porque según como nosotros la pidamos así nos la van a conceder. Bueno, y con la frecuencia ordenada por el médico tratante de manera integral, es decir, que abarquen los costos del transporte intermunicipal, es decir, entre distintos municipios, e interurbano,
Y ojo con esto acá del interurbano, porque el interurbano es el mismo intramunicipal, es decir, dentro del mismo municipio. Y algunos de ustedes me van a decir, venga, Jorge, pero es que usted en el video anterior dijo que la Corte Constitucional no concedía el servicio intramunicipal o interurbano, ¿sí? Que no lo concedía. Y entonces, mucho ojo que lo que estamos hablando acá, los costos del transporte intermunicipal e interurbano al interior de la ciudad donde se deba recibir los servicios médicos. Es decir, el servicio interurbano, la Corte o los jueces constitucionales no lo van a conceder cuando a usted le dan la cita, ¿sí? O usted tiene el servicio de salud, ¿sí? Autorizado para la misma ciudad donde usted vive. Pero si es para otra ciudad, entienda usted que no solamente debe incurrir en el transporte, ¿sí? Por ejemplo en bus, por citar un ejemplo, de un municipio a otro municipio, sino que normalmente a usted ese bus lo deja en la terminal de transportes de esa ciudad y usted va a necesitar adicional a eso otro bus o otro taxi que lo desplace a ustedes de ese terminal de transportes hasta donde quede esa clínica o ese hospital donde le van a realizar el procedimiento. Entonces a ese es al que estamos haciendo referencia nosotros. Es decir, nosotros que nos den el transporte desde nuestro municipio hasta la ciudad donde nos van a brindar el tratamiento y desde esa ciudad, desde el terminal de transportes desde esa ciudad hasta la clínica que nos va a prestar el servicio. Sí, a eso se refiere esta pretensión. Entonces, para que nos quede así, donde se van a recibir los servicios médicos. Y ya todo esto pues va a ser el complemento para garantizar todo servicio de salud como citas con médico general y especialistas, exámenes de cualquier índole, medicamentos, hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, procedimientos prequirúrgicos, quirúrgicos y posquirúrgicos, terapias, seguimiento, paliación y en general todo aquello que se derive de su diagnóstico. Recordemos que todas estas pretensiones deben ir relacionadas, deben ir amarradas a lo que es un diagnóstico concreto, porque si no, fácilmente la EPS se va a poder defender de estas pretensiones diciendo que son prestaciones futuras e inciertas y así nos las van a despachar desfavorablemente porque vamos a perderlas, ¿sí? Tenemos que ganar, ¿sí? Y esa es la idea de nosotros, por eso tenemos que dejar nuestra pretensión bien amarradita, señalando el diagnóstico. Si son varios diagnósticos, entonces todo aquello que se derive de nuestros diagnósticos tales y tales y tales, para lo que se encuentra incluido en el Plan de Beneficios de Salud, PBS, así como también en lo no cubierto y o excluido de dicho plan. Los invito en este punto a ver el video El Tratamiento Integral, Tutelas en Salud, Tratamiento Integral, que hablamos más en concreto de lo que quiere decir como cada aparte de estos que estamos acá citando, la trascendencia y la relevancia jurídica que tienen como estas connotaciones, la connotación que tienen estas palabras, ¿sí? Cuando hablamos de lo incluido en el plan de beneficios, también en lo no cubierto y lo excluido, ojo que todos estos, cuando estamos hablando de cada uno de estos componentes, estamos hablando de varias situaciones distintas que tienen gran relevancia. De manera oportuna, sin dilaciones, sin que pueda ser interrumpido por razones administrativas, económicas o de cualquier otra causa, sin condicionamientos de ninguna clase y con independencia del origen de la enfermedad, de las condiciones de salud, del sistema de provisión, de la fuente de financiación y sin importar el número de veces o el tiempo que se requiera. Bueno, básicamente yo creo que así debería quedarnos nuestra pretensión, por lo menos en lo que se refiere al concepto de transporte. Vamos a hablar entonces de la pretensión, cómo nos debe quedar redactada cuando es por concepto de hospedaje. Entonces ya colocamos esta. Bueno, primero que se tutelen los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, ¿sí? Asimismo, al derecho fundamental, al mínimo vital, bueno, todos los derechos fundamentales que vamos a alegar. Segundo, que se garantice el servicio de transporte, hacen. Tercero, que se ordene a la EPS suministrar en favor del señor tal y tal, identificado con cédula tal, y un acompañante, porque es que no vamos a decir, bueno, que nos den el transporte para mí, para un acompañante, pero vamos a dejar al acompañante sin hospedaje y sin alimentación, ¿sí? Vamos a poner a aguantar hambre. No, no, no. La idea es que nos den el transporte a los dos, nos den el hospedaje para los dos y nos den la alimentación para los dos, ¿sí? Entonces, no olvidemos esto. Entonces, para el señor tal y para un acompañante, de manera, previa a los viajes, por lo menos 2 días antes, ya hablamos de esto. Los gastos de hospedaje que se requieren en el municipio donde se reciban las correspondientes atenciones médicas, durante los días señalados como tiempo de duración de cada servicio de salud.
¿Por qué? Porque si por ejemplo en un procedimiento de servicio de salud le dice, mire, este tratamiento va a durar 3 días, a usted le va a tocar estar viniendo cada 3 días. Entonces a usted que le den el hospedaje para los 3 días y asimismo la alimentación para los 3 días, ¿sí? Siempre que estos sean superiores a un día, obviamente ya hablamos que cuando eran inferiores a un día no se iban a suministrar eh, estos conceptos de hospedaje y alimentación y de conformidad con la frecuencia ordenada por el médico tratante. ¿Sí? Acá agregamos, ¿sí? Esta parte que está acá en rojo, ¿sí? Para garantizar todo servicio de salud, sino que no lo coloco para no ser reiterativo, pero pues acá agregamos toda esta parte que tenemos acá en rojo, ¿sí? Bueno, y por último, la pretensión con respecto a la alimentación, vamos a colocar que se ordene a tal EPS suministrar en favor del señor identificado con solo la ciudadanía tal y un acompañante de manera previa a los viajes, por lo menos 2 días antes, los gastos de alimentación para la manutención que se requieren en el municipio donde se reciban las correspondientes atenciones médicas durante los días señalados como tiempo de duración de cada servicio de salud. Sí, ya hablamos de esto porque siempre que estos sean superiores a un día, también ya hablamos de esto, y de conformidad con la frecuencia ordenada por el médico tratante. Sí, acá agregamos también toda esta parte que tenemos acá arriba para garantizar todo el servicio de salud como sí. Es importante, bueno. Yo creo que acá entonces ya damos por concluido el tema de las acciones de tutela en las cuales vamos a solicitar el servicio de transporte, alojamiento y alimentación. Pues hemos visto ya básicamente los presupuestos, los requisitos, qué es lo que tenemos que acreditar, qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la jurisprudencia al respecto. No sin antes agradecerles pues por el tiempo que han invertido en este video. Espero también que si les gustó el contenido de este video, por favor dale clic a me gusta. Si les gusta el contenido de nuestro canal, por favor suscribirse y darle clic en la campanita para que estén permanentemente enterados de nuestro contenido. Y pues nada, espero que haya sido de su agrado. Esperamos pues todos sus comentarios en la capita de comentarios, dudas, inquietudes, aclaraciones. Todo comentario será de buen recibo. Normalmente estamos dando respuesta a todas las inquietudes en un término máximo de 3 días, si es posible antes. Y la idea es tener una muy buena comunicación en nuestra comunidad. Recuerden que todos somos comunidad jurídica, todos somos una comunidad que va aportando, ¿sí? Puede que ustedes también eh, suministren nuevos aportes a todos estos temas que claramente pueden ser bien discutibles y de muy buen recibo para el canal. Y pues nada, mil gracias de nuevo por su estancia en este video y nos vemos en el próximo video.